Bienvenidos todos a la casa del Señor y a cada uno de ustedes que tiene hoy el tiempo y la oportunidad que Dios abre, porque es una puerta que el Señor te abre para que puedas recibir hoy la palabra de Dios y seas edificado, seas bendecido, seas instruido, porque cuánto pueblo de Dios necesita ser instruido, hermanos. Ocupamos ser instruidos con la maravillosa, preciosa, transparente y poderosa palabra de Dios. Saben, mencionaba recientemente algo muy importante, y este algo muy importante es lo siguiente: la visión de aquel profeta en aquel valle de huesos muertos, y Dios le hablaba al profeta y le decía: ¿qué miras? Miro un valle de huesos secos en grande manera, decía en ese momento el profeta. Entonces Dios le hace una pregunta inmediata y le dice: ¿y piensas o crees que esos huesos secos podrán levantarse, podrán tener vida en ellos? ¿Habrá vida en ellos? ¿Habrá alguna esperanza para ellos? Y entonces el profeta, conociendo que Dios es Dios, le dice: Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Él no se atrevió a decir: es que yo los veo muy secos, los veo ya que nada puede pasar. Pero para Dios, que no hay imposibles, entonces Él dice: Señor, solamente tú lo sabes. Mira, hay ocasiones que decimos: ¿cómo va una persona a ser tocada por Dios? ¿Cómo esa persona va a ser transformada? Esa persona es terrible, esa persona es así, esa persona es asá. Déjame decirte una cosa: para Dios no hay nada imposible. El Dios de los imposibles está aquí presente hoy para transformar la vida y el corazón, para hacer que todo hueso seco sea un hueso donde llegue carne, donde sople espíritu de vida. Amén. Así que hoy, en el nombre de Jesús, como aquel profeta declaró, que los vientos de gloria del norte, los vientos de gloria del sur, los vientos de gloria del este y del oeste soplen vida sobre cada hueso seco, sea impactado, traiga vida y vida en abundancia. Amén. Que nuestras vidas sean tocadas y transformadas. Hoy vamos a entrar en un tema maravilloso. El tema es el siervo. Y es un tema que debemos de comprender y que el pueblo de Dios debe de entender en su espíritu. ¿Cuál es el Dios que tenemos? Porque sabemos que sí, que el Señor está aquí. Sabemos que Dios está presente. Sabemos de que Él es el Señor. Sin embargo, la palabra de Dios dice: probadme en esto. El libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, Dios dice al pueblo: probadme ahora en esto, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Probadme, diga iglesia conmigo: probadme. ¿Por qué el Señor en este momento dice: quiero ser probado por ustedes? Porque aquellos que obedecen y son sujetos a la palabra de Dios, cada uno de ellos, el Señor de las promesas hace que las promesas del reino caigan sobre sus vidas. Hace que las promesas vengan y sean cumplimiento pleno sobre todo aquel que prueba a Dios. Cuando probamos a Dios, hermanos, Dios hace cosas realmente sorprendentes, iglesia. Nuestro Dios, nuestro Señor es sorprendente para aquel que está dispuesto a confiar en Él. Para aquel que está dispuesto a caminar, escuche, obedientemente a través de su palabra. Amén. Entonces este Dios maravilloso nos habla, porque nuestro Dios, vuelvo a decirlo, es un Dios poderoso. Libro de Hebreos capítulo 7, verso 25, dice la Escritura: por lo cual Él también es poderoso para salvar, dice la palabra. Poderoso para salvar, poderoso para sanar,
poderoso para hacer milagros, poderoso para hacer prodigios, poderoso para hacer maravillas, poderoso para que todo lo sobrenatural venga sobre tu vida. Pero dice, para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Dios es poderoso para hacer lo que sea necesario, pero en medio de qué hay una pregunta, hay una contraparte para todos aquellos que deciden acercarse a Él. Todo aquel que se acerca con Dios tiene que entender que va a ser impactado. Todo aquel que se acerca a Dios debe de comprender que su vida va a ser transformada. Pero yo conozco a personas que sus vidas no son transformadas, entonces no se han acercado a Dios. ¿Está conmigo? Si no somos transformados, no nos hemos acercado a Dios. Pero yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia no te hace que estés cerca de Dios. Pero mira, yo tengo una Biblia en la casa. Tener una Biblia en tu casa no significa que estás cerca de Dios. Pero yo me aprendí 2 versículos bíblicos. Aprenderse 2 versículos bíblicos no significa que estás cerca de Dios. Pero yo siempre digo, Dios ayúdame. Decir Dios ayúdame no significa que estoy cerca de Dios. ¿Alguien escucha? Entonces, la palabra nos dice claramente de que nuestro Dios es maravilloso y poderoso. Y hay en la Escritura una promesa realmente maravillosa para aquel que la quiere tomar. Pero vamos a mirar la palabra. Dice la palabra en el libro de Isaías, el profeta. Libro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Dice la Escritura, ninguna arma forjada. Una vez más, ninguna arma forjada. Una vez más, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Escucha bien lo que dice la Escritura. ¿Es la herencia para quién? ¿Es la herencia para quién? Para los siervos de Jehová, dice la palabra de Dios. Para los que han puesto en Él su mirada. Para aquellos que se acercan a Dios. Para aquellos ninguna arma forjada, dice la palabra, prosperará. Dice la Escritura, según Hebreos 12:2, con toda claridad, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Esto es importante. Para estas personas, termina diciendo el verso que leímos del profeta, vendrá la salvación de Jehová. Vendrá la salvación de Jehová. El Señor entonces dice que nada va a prosperar, que nada va a fluir contra tu vida si eres un siervo del Señor. ¿Alguien escucha eso? Porque dice la palabra, ¿es herencia de quién? De los siervos de Jehová. Si eres un siervo del Señor, pero si tú eres un siervo del Señor, porque si no somos siervos de Dios, las cosas, los resultados serán diferentes. ¿Alguien escucha? Entonces, el Señor dice, nada va a prosperar si eres un siervo. Pero ¿qué significa ser un siervo? Esto es importante comprenderlo. ¿Qué significa ser un siervo? Un siervo significa que alguien está entregado al Señor. Alguien ha decidido entregar su vida plenamente al Señor. Porque un siervo hace lo que su amo le dice. Amén. Un siervo hace lo que su amo le dice, y eso lo hace de manera inmediata. Esto es importante. El siervo no pregunta qué hay que hacer. El siervo hace. El siervo tampoco pregunta cómo hay que hacerlo. No, el siervo solo hace.
Amén. Un siervo es un hacedor. La palabra nos enseña, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 20, que el Señor desea que usted y yo seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Un hacedor hace. El Señor no está diciendo cuando usted quiera hacer, cuando usted piense en hacer. Si un día llega el momento que quieras hacer algo, no, el Señor te dice, todo aquel que es llamado debe convertirse en un hacedor. Porque si no somos hacedores, somos tan solamente oidores, y un oidor se engaña a sí mismo, dice la Escritura. Entonces, un siervo tiene que aprender esto. Un siervo es obediente. Un siervo es obediente sin estar pensando que tendrá un beneficio de esa obediencia o no. Simplemente es obediente. Mire, hay personas que dicen, es que el Señor dice, probadme en esto, cuando yo doy diezmos y ofrendas. Entonces dice la Escritura que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y aún dice la palabra, reprenderé también por vosotros al devorador. Y aún agrega la Escritura, no vendrá el saltón ni el revoltón a devorar tus cosechas. Y aún dice más la palabra, y serás tierra deseable. ¿Es una promesa o no es una promesa? Pero muchos solamente están esperando el beneficio. Y Dios no nos llama a esperar el beneficio. Dios traerá el beneficio cuando Él le plazca, conforme su perfecta voluntad y de la manera que Él considere. Amén. Un siervo solamente es obediente, hace lo que tiene que hacer. Un siervo no cuestiona, un siervo no tiene mente propia, un siervo es un esclavo. ¿Alguien está escuchando? Y un esclavo obedece a su amo. Y si somos hermanos entendidos en que Él es nuestro Señor, la palabra Señor significa dueño. Cuando yo digo, tú eres mi Señor, le estoy diciendo, tú eres mi dueño. Y si Él es mi dueño, entonces yo tengo que hacer lo que Él me diga que debo de hacer. ¿Alguien escucha? Entonces, yo entrego mis diezmos al Señor en obediencia y amor. Un siervo es obediente no porque simplemente tengo que hacer lo que me queda. No, un siervo es obediente en amor. Un siervo obedece en amor. Hace las cosas por amor. ¿A quién? A aquel a quien le debe la vida. Dígame una cosa, no le debemos nuestra vida a Dios. No le debemos nuestra eternidad a Jesús, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Entonces, si debemos algo, somos deudores del Señor. Amén. Y como deudores de Dios, nosotros hacemos todas las cosas por Él y para Él, por amor a su nombre. Porque debemos a Él nuestra vida, porque nuestra esperanza está en Él. Amén. Porque nuestro futuro está en Él. Entonces dice la palabra, y es que la palabra es tan hermosa, dice la Escritura, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Eso dice la Escritura. Escucha bien. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Escucha bien. ¿Qué significa esto? Significa, uno, que el enemigo forja armas. Escuche, forja armas. Forja estrategias. ¿Para qué? Para hacerte pecar, para hacerte caer en desobediencia y hacerte caer. Él forja armas. Forjar, la palabra forjar significa tomarse el tiempo. Oiga, tomarse el tiempo para hacer una arma a la medida. O sea, que Él te está midiendo todos los días diciendo cuál va a ser la forma de poder hacerte
una arma a la medida para que fracases, para destruirte, para que peques, para que caigas. ¿Alguien está escuchando? Todos los días Él está en eso, está mirando cómo hacerle el filo necesario a esa arma para acabar con nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que el enemigo anda, como dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando la forma de cómo arruinar tu vida. Iglesia, escucha. Pueblo de Dios, escucha. El enemigo anda buscando la forma de cómo arruinar tu vida, de cómo arruinar tu herencia, de cómo arruinar todo lo que está a tu alrededor. Él anda planeando día tras día de cómo acabarte, de cómo hacerte pecar, cómo caigas en ese pecado. Pero la palabra del Señor dice, pero para aquellos que son siervos, nada va a prosperar. Nada va a avanzar. Amén, dice eso la palabra. Para aquellos que son siervos, es que escuche, esto es importante. Lo que viene en revelación a nuestro espíritu es que aunque se estén forjando armas en contra de tu vida, que aunque haya armas ya hechas en contra de tu vida, escucha esto, no te afectarán, iglesia, no te afectarán siempre y cuando seas un siervo. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escucha, esto también significa que el enemigo forma armas, no solamente a la medida, sino que les pone nombre. ¿Está conmigo? Les pone nombre. Hay armas que tienen tu nombre en este momento. Porque Él lo hace todo a la medida, iglesia. Escucha esto, es tan importante. Pero la palabra dice, no prosperará. No prosperará. Aún la palabra dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti. Vamos a Isaías una vez más, 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, dice la Escritura. Mira lo impresionante, mira esto que es tan maravilloso. Por más estructurado que el enemigo cree un diseño contra tu vida, por más armas que él esté fraguando contra ti, si tú eres un hombre que camina sujeto al Señor, en obediencia al Señor, nada de eso podrá afectarte. Nada de eso podrá tocar tu vida. Nada de eso podrá atacarte. No prosperará. ¿Está conmigo? Y cuando la palabra dice no prosperará, significa que no podrá hacer nada. Y nada en nada. Amén, iglesia. Así de sencillo. Nada que se levante contra ti en juicio. Por eso el enemigo hace muchas otras cosas. Dentro de estas cosas, él coge algo que Jesús llevó allá a la cruz y allí venció sobre todo eso. La palabra le llama a esto, que él tomó el acta de decretos que había en contra tuya y fue consumida allí la cruz del Calvario. Entonces, él toma el acta de decretos y quiere hacerla efectiva contra ti. Y empieza a atacarte. Y empieza a atacarte una y otra vez. Pero la sangre de Cristo ha anulado esta acta. Amén. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Toda acta de decreto ha sido clavada en la cruz del Calvario. El enemigo no puede tener esa acta en contra de tu vida si eres un siervo. Es que hay un requisito.
Escucha, Satanás es mentiroso. Satanás es un engañador. Entonces él toma esa acta de decretos porque él quiere juzgarte, porque él quiere acabar contra tu vida. Pero la palabra maravillosa del Señor dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Iglesia, usted se puede poner de pie, por favor. Usted puede llegar y decir: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y ahora viene lo más importante. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Si somos siervos de Jehová, nada de esto prosperará. Nada prosperará. Aún dice la palabra, quiero enfatizarlo: condenarás toda lengua que se levante en juicio contra tu vida. Iglesia, esto hay que entenderlo con claridad. Toda lengua que se ha levantado para hablar sandeces, para hablar maldiciones, para levantarse en contra de tu vida, dice la palabra que la puedes condenar si eres un siervo de Jehová. Gloria al Señor. Los hijos de Dios tenemos que dimensionar lo que esto significa. Tenemos que mirar realmente esto que el Señor quiere hablar en nuestra vida, porque el significado espiritual es grande, es poderoso, para aquel que lo quiera recibir. Amén. Puede tomar su asiento. Cuando tú y yo decidimos ser siervos del Señor, siervos de Jesús, en este momento que yo decido ser un siervo de Jesús, yo firmo un pacto con Dios. ¿Alguien escucha? Iglesia, en el momento que decido ser un siervo de Dios, firmo un pacto de compromiso con Dios, donde me comprometo a ser obediente a la palabra de Dios, donde me comprometo a ser obediente a Dios. Es que la palabra de Dios, en ella hay cosas que me parecen y cosas que no me parecen. Hello. ¿Alguien escucha? No es lo que te parece, no es lo que no te parece, es la palabra de Dios. Soy llamado a ser obediente a la palabra de Dios, de principio a fin, me guste o no, me parezca o no, esté de acuerdo o no. ¿Alguien escucha? Un siervo de Jehová hace lo que Dios dice. Punto. Camina con temor en su vida, porque lo primero en él es agradar al Señor. No está pensando en agradar a los demás, porque muchos creyentes caminan buscando la forma de agradar a todos los que están a su alrededor, pero no pensando que tienen que agradar primeramente a Dios. ¿Alguien escucha? ¿Alguien comprende esta palabra? Hermanos, somos llamados a agradar a Dios, y como Él es mi dueño, Él es mi Señor y yo soy su siervo, entonces me debo a Él. Mi vida es de Él, le pertenezco a Él. Mira, condenarás toda lengua que se levante contra ti, pero hay una cláusula. Diga conmigo, cláusula. Esta cláusula dice que para que ninguna arma forjada contra mí prospere, y para que yo pueda condenar toda lengua que se levante en juicio contra mi vida, tengo que ser un siervo de Jehová, porque dice, es herencia para los siervos de Jehová. Es una herencia. ¿Qué es una herencia? Es algo que Dios te da, te otorga, es algo que recibes de parte de alguien. Entonces recibimos una herencia de parte del Señor
Dios creador de los cielos y la tierra. Recibimos una herencia de parte de aquel que nos hizo con el polvo de la tierra. Recibimos una herencia de aquel que nos diseñó y nos creó. Recibimos una herencia de aquel que todo lo sabe y todo lo puede. La herencia es: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es mi herencia, dice el Señor, para los siervos de Jehová. Es mi herencia para los siervos de Jehová. Es mi herencia. Hey, esto es maravilloso, hermano, ¿saben? Ser un siervo, lo que establece es que viene una promesa sobre tu vida. Esta promesa es poderosa. Oh, claro, poderosísima. Es que escucha bien: ninguna arma forjada contra ti. ¿Cuántos deseamos que ninguna arma forjada contra nosotros prospere? ¿Cuántos? Porque en nuestros tiempos en los cuales vivimos, el enemigo está maquinando día y noche, trabajando. El taller de Satanás no para, hermanos. Día y noche, 24 horas, 7, 3, 6, 5. Está trabajando, dándole, buscando la manera de hacer cómo acabar con la vida de cada uno de nosotros. Él quiere realmente destruirte, pero tenemos promesa. Herencia para el siervo de Jehová. Herencia para el siervo de Jehová. Herencia para el siervo de Jehová. Mira, el Señor no está diciendo: esta es la herencia para todos. ¿Alguien escucha? El Señor no está diciendo: esta es la herencia para aquel que me recibe como Señor y Salvador. No, la palabra dice: esta es la herencia para aquel que quiere ser un siervo. Para los siervos de Jehová. Que la salvación del Señor, la salvación de Jehová, dice la parte final, llegará a tu vida. Aleluya. Oiga, ¿cuántos han pensado: cuando el enemigo se levante contra mí, cuántos queremos que el Señor, la salvación de Jehová llegue? Hay como 5. Que la salvación de Jehová llegue. Que la salvación de Jehová llegue. Ay, mi amado hermano, eso es maravilloso. Quiero que la salvación de Jehová llegue sobre todo hombre que decía ser un siervo, porque esa es la promesa del Señor. El Señor inclusive te dice: es herencia, te doy herencia. Lo que significa es: mira, te voy a dar una armadura especial, una armadura impenetrable, porque hay herencia de Jehová para tu vida. Amén. Nada que se haya forjado contra ti va a prosperar. No hay forma. Y una vez más la palabra es clara: para aquellos que son siervos de Jehová. No para aquellos que son siervos de sí mismos, no para aquellos que viven en orgullo diciendo todos los días al frente del espejo: estoy bien así como estoy, no necesito cambios, no necesito hacer más nada. Eso no es así. Todos ocupamos cambios. Dejemos el orgullo a un lado, entreguémonos delante de la presencia del Señor, porque esto es realmente maravilloso. Promesa hay. Promesa hay. Dios quiere realmente bendecirnos. Entonces, siervos de Jehová son aquellos que se someten en obediencia a su Señor en todo lo que hagas. Y es una obediencia en amor y entrega, no una obediencia para salir del paso. Lo voy a explicar. En muchas ocasiones se le puede decir a una persona: mira, por favor, hoy haz tal cosa dentro de la casa. Y la persona dice: bueno, está bien, ¿qué me queda? Voy a ir a hacerlo. Eso es hacerlo a la brava. Así es. Porque tengo que hacerlo. Pero ahí no lo estoy haciendo por amor. Exacto. Así es. ¿Está conmigo? Amén. Aquel que lo hace por amor, va y lo hace. Miren, hoy, allá afuera, por la acera y todo lo demás al frente, había un montón de regueros, de cosas,
de indigentes que llegaron y dejaron cosas. Muchos no lo saben, muchos nunca se han dado cuenta, pero siempre hay alguien que llega temprano a recoger todo eso, a limpiar todo eso, lo que haya, a manguerear y a hacer lo que haya que hacer, desinfectante, cloro y todo lo demás, todo lo que se echa ahí al frente, para limpiar. Y no porque se le esté pidiendo, por amor. Pero muchos pueden pasar al frente, ver todo lo que hay, y dicen, bueno, ya, ni modo. ¿Alguien escucha? Hermanos, poner atención. Hermanos, poner atención. Siervo de Jehová, con un corazón humilde, dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Dispuesto siempre a honrar a nuestro Padre porque nos debemos a Él. Porque mi vida le pertenece a Él, porque la salvación viene de Jehová, porque la eternidad es por Él, porque Él me compró, dice la Escritura, con precio de sangre en la cruz del Calvario. Él pagó por mí, así que yo no me pertenezco a mí mismo. He escuchado a personas decir, yo hago con mi vida lo que quiero, yo hago con mi cuerpo lo que quiero porque es mi cuerpo, porque es mi vida. Mentira de Satanás. Alguien pagó por ti en la cruz del Calvario. Alguien murió por ti en la cruz del Calvario. Alguien está escuchando esto, iglesia. Así que nuestra vida tiene un nombre sobre todo nombre. Delante de Él toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Entonces, esto trae algo maravilloso sobre nosotros. Mire, hermanos, para aquel que es un siervo, no debe de olvidar que el Señor maravilloso y hermoso hará que ninguna patraña del enemigo pueda prosperar sobre tu vida. Hará que nada que se haya fraguado ahí en lo oculto pueda prosperar contra ti. Él está ahí para detener todo, porque dice herencia de los siervos de Jehová. Aleluya, Señor. La palabra una vez más, Isaías 54:17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice la Escritura. Su salvación de mí vendrá. Esto significa que esto vendrá sobre los verdaderos hijos de Dios, porque la herencia de Jehová viene sobre sus hijos, sobre sus siervos. La salvación, las señales, los prodigios, las maravillas, toda promesa de Dios empieza a establecerse en la vida de aquel que decide caminar en obediencia delante de la presencia del Padre. Así de sencillo, hermanos. No es tan complicado. Pero hoy muchas personas, y póngame atención, están más preocupadas por las almas forjadas que por hacer prosperar su camino. Mire cuántas personas el día de hoy están ocupadas. Es que el diablo está fraguando armas contra mí. Es que el enemigo está en esto. Sí, preocúpese, porque si usted no es un siervo, todo eso va a llegar. ¿Alguien está escuchando, iglesia? El pueblo de Dios está escuchando. Esto es importante escucharlo, porque muchas personas solamente dicen, no, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hasta ahí se sabe de memoria. Y punto. Y eso lo dicen muchas personas. Desde los púlpitos se enseña, simplemente declárelo, declare que ninguna arma forjada contra ti prosperará. No se trata de declarar, se trata de una vida. Dice la palabra, herencia para los siervos de Jehová. Entonces no es para todos. ¿Alguien está escuchando? No es para todos, es para los siervos de Jehová. Siervo es aquel que está dispuesto a caminar en obediencia delante de la presencia de Dios. Amén. Así que como hijos de Dios debemos de tener claridad sobre esto. De ser un siervo requiere completamente entrega delante de la presencia del Señor en amor, obedientemente para Él en todo. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es efectiva,
La palabra de Dios, hermanos, penetra como espada de doble filo. Hermanos, y la palabra hoy te está hablando. Los vientos de gloria están soplando del norte y del sur, del este y del oeste, trayendo espíritu de vida para que todo hueso seco ahora tenga vida sobre ellos y pueda ser efectiva esta palabra en su ser. Una vez más, Isaías 54:17. Es que es importante. Ninguna arma forjada contra ti. A ver, iglesia. Ninguna arma forjada contra ti. Y condenarás toda lengua que se levante. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y la salvación vendrá. Amén. Nada va a prosperar. Nada va a prosperar. Nada va a prosperar. Nada va a prosperar si eres un siervo de Jehová. Si eres un siervo de Jehová. Si eres un siervo de Jehová. Amén, iglesia. Entonces, la palabra dice que para estos siervos que hacen lo que su amo les dice que hay que hacer, hermanos, ellos caminarán bajo el poder de las promesas, bajo el poder de la herencia de Jehová. Esto es maravilloso. Yo quiero caminar bajo el poder de la herencia de Jehová. Hermanos, ¿qué hay más maravilloso que caminar bajo el poder de la herencia? La herencia de ser bendecido, la herencia de ser sostenido, la herencia que nada, que el enemigo se levante contra ti va a prosperar, que nada te va a poner el pie en el baladero. La herencia, hermanos, que estarás entonces, como dice el Salmo 91, bajo las alas del Altísimo. Esto es maravilloso. Hermanos, que aunque ande en valle de sombra, de mal o de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Amén. Hermanos, esto cambia la historia. Cuando usted y yo comprendemos el poder de la herencia, esto realmente es maravilloso. Pónganse a pensar. Muchos acá tenemos hijos. A veces hay uno, a veces hay dos, a veces hay tres, a veces son cuatro, a veces son más. Y decimos, vamos a dejarle herencia a nuestros hijos. Y yo quiero que usted piense, ¿usted quiere dejarle una buena herencia o una mala herencia? Los que son padres, que entienden esto. El que no es padre no lo entiende. ¿Quiere dejarle una buena herencia o una mala herencia? Una buena. Nuestro Padre que es bueno. Nuestro Padre que es justo. Nuestro Padre que es amoroso. Nuestro Padre que es eterno. Que todo lo sabe. Él dice, quiero dejar una buena herencia a mis hijos. Quiero dejarle una buena herencia a aquel que es mi siervo. Es que hay diferentes tipos de hijos. Los que tenemos hijos sabemos, ¿verdad? Hay hijos obedientes y hijos desobedientes. ¿Cierto? Cuando los hijos son obedientes, de pronto como que uno se acerca más, porque es más obediente. Y nadie está hablando de preferencias, pero pasa. Pero cuando hay hijos que son desobedientes, y se les dice, y se les dice, y se les dice, y se les dice, y hacen lo que quieren con su vida toda la vida, hermanos, uno tiene a ir como que haciéndose a un lado. No porque uno no los ame, igual los sigue amando, igual hay disposición, igual uno quiere que todo salga bien. ¿Está conmigo? Porque uno quiere eso. Pero el punto no es lo que uno quiere, el punto es lo que va a ir sucediendo. Hay muchas personas que llegan a una iglesia, pero no todos son hijos de Dios, ni todos son obedientes, ni todos quieren caminar en obediencia a Dios. Ahora papá está mirando. El Señor te mira tal cual.
si está caminando en obediencia o no. A él nadie lo engaña. ¿Cierto? Porque a veces los hijos quieren también engañar a sus padres. Ah, sí. Sí, los hijos quieren engañar a sus padres. Nosotros fuimos hijos. Y en algún momento tratamos también de hacerle la jugadita a nuestro papá o a nuestra mamá. ¿Cierto o no? Pero papá lo sabe. A nosotros nos pueden engañar como padres, sí, claro. A mí me pueden engañar. A mi esposa la pueden engañar. Sí, a maestra Melissa la pueden engañar. Al pastor Brian lo pueden engañar. Al pastor, a Jonathan lo pueden engañar. Claro que sí. Pero a Dios, Él es nuestro Padre. Él está mirando. Dice, esta es mi herencia para los siervos. Para los siervos de Jehová. Para aquellos que están dispuestos a hacer lo que yo digo. Para aquellos que están dispuestos a pagar un precio. Por ser humildes, por ser obedientes, por ser sensibles. Por caminar delante de mí como corresponde. A esto yo quiero bendecirlos con más cosas. Les voy a dar una herencia. ¿Sabes qué? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Sabes qué? Cuando se levanten a condenarte, nada, ninguna palabra de esas que te levanten como juicio contra ti, tú mismo la vas a condenar. ¿Y sabes qué? Esta es la herencia que te dijo como siervo de Jehová. La salvación vendrá de mí para cada uno de ustedes. Díganme, hermanos, ¿esto es una poca herencia? No, esto es una herencia maravillosa, poderosa, pero aún así hay muchos que la rechazan. Sí, así es. Hay mucho pueblo de Dios rechazando la herencia de Jehová. Hay mucho pueblo de Dios rechazando los beneficios de caminar en el reino de los cielos. Hay mucho pueblo de Dios hoy día, hermanos, que no quiere ser bendecido aunque con sus labios dice que sí. Y no quiere simplemente porque no desea ser obediente al Señor ni a su palabra. Diciendo cosas que no son, contradiciendo sus acciones con la palabra. Pero la palabra es veraz, la palabra es clara, amén. La palabra es clara, un verdadero siervo, hermano, solo obedece. Y saben, en los tiempos antiguos, los siervos eran obedientes. Eran realmente obedientes. Y si había un siervo desobediente, tenía consecuencias. Así de sencillo. Los siervos eran obedientes, se entregaban a sus amos, y el amo solamente le decía, haz, y él hacía. Punto, se acabó. No había más nada. Hermanos, hoy el pueblo de Dios necesita entender esto, porque cómo hace falta de verdad. Porque el día de hoy, la iglesia, déjame decirte, que habla mucho de Dios, pero es escaso en ser obediente a Dios. No se somete a Dios, no hace lo que Dios dice. Entonces, no es un siervo. Y al no ser un siervo, hermanos, cosas que se están fraguando en el mundo espiritual empiezan a afectar sus vidas. Y decimos, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí, Señor? Señor, yo ya no entiendo esto, ¿por qué más? Caramba, no entiendo, Señor, ayúdame a entender. Señor, es que la palabra dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará, pero hasta ahí llegó. Así es, sí. Y no es lo que dice la palabra. Un siervo solo obedece. Ya ha llegado el tiempo que el pueblo de Dios realmente comprenda esto. Lo que es ser un siervo obediente. Porque como mencionaba anteriormente, la palabra es tan clara. Una vez más, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia.
de los siervos de Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces alguien por ahí dice, voy a buscar en otras versiones de la Biblia a ver qué dice. A ver si es herencia de los siervos de Jehová. Sí, es herencia para los siervos de Jehová. Herencia para los siervos de Jehová. Herencia para los siervos de Jehová. Alaba, hermano, dile a alguien que está a tu lado, es la herencia para los siervos de Jehová. Muchos en nuestros días se han aprendido este versículo y lo están recitando. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, Señor, ninguna arma forjada me va a tocar. Pero la pregunta es, ¿son siervos? ¿Son siervos? ¿Somos siervos? ¿Hacemos lo que hace un siervo o solo decimos? Porque eso es diferente. ¿Hacemos lo que hace un siervo o debe de hacer un siervo o solo confiesan parte de un versículo? Pero somos siervos. Por eso el Señor es tan claro a través de su palabra que ninguna arma forjada va a prosperar siempre y cuando y solamente si somos siervos. Obedientes. Diga conmigo, obedientes. Es lo que dice la palabra. Amén. Porque la palabra dice que aquel que es siervo se entregó. Y la pregunta sería, bueno, entonces, ¿quién es el ejemplo mayor de un siervo? Fácil. Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de un siervo. Mira, el enemigo vino contra Jesús para tentarlo. Y usted sabe que el enemigo le ofreció todo. Todo lo que en este mundo se puede adquirir. Todo se le ofreció. Pero ¿sabe por qué no prosperó? No prosperó porque él era un siervo. Y él sabía que era un siervo. Jesús tenía claro en su vida quién era. Sobre todo, él era un siervo. ¿Y un siervo qué hace? Obedece. ¿Y él vino a obedecer a quién? Al Padre. Así como él vino a obedecer al Padre, podían ponerle al frente lo que quisieran, que simplemente él iba a hacer lo que su Padre dijera. Entonces es el ejemplo más maravilloso y más poderoso. El enemigo vino, lo tentó, usó la misma palabra para tentarlo. Una vez más, ¿por qué no pecó? Porque era siervo. Porque era siervo. Por eso el enemigo no pudo prosperar en la vida de él. Ahora mismo entendemos que Jesús, conociendo claramente esta palabra, pudo condenar, porque Jesús la conocía, claro, pudo condenar toda boca que se levantó contra él. Y vino la salvación ¿de qué? ¿De quién? De Jehová sobre él. ¿Por qué? Porque herencia es, ¿para quiénes? Para los siervos. Jesús es el mayor ejemplo. Filipenses, por favor, abra su Biblia. Filipenses, capítulo 2, verso 7 y verso 8. La palabra dice, está hablando de Jesús, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, dice la palabra. ¿Quién era Jesús? Vamos a ver, comprendamos. Jesús era Dios. Se despojó de su divinidad. Se despojó de ser Dios allá donde Él se encontraba, donde todo estaba a sus órdenes. Todo eso lo dejó para tomar forma ¿de qué? Siervo, dice la palabra. Así que Él vino como un siervo. ¿Cómo es un siervo? Un siervo es humilde. Un siervo es obediente. Un siervo hace simplemente. No pregunta por qué. No dice que cómo así. No dice que eso no me toca. No dice, ¿está conmigo?
Porque cuántas personas están diciendo hoy en nuestros días, en los servicios, es que a mí no me toca, es que a mí no me dijeron, es que alguien escucha. ¡Qué tristeza! Ahora dice la palabra, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombre, o sea, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? A ver, iglesia, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Mira, el Señor, el Padre le dijo, vas a ir a la cruz, vas a ir allá, te van a matar, te va a doler todo, vas a sufrir, te van a poner corona de espinas, la cosa va a estar fuerte. Y él dijo, sí, Señor, obediente. Es que a mí no me gusta lo que me ponen a hacer, dicen algunos. No me gusta. O sea, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Donde yo quiero hacer. ¿Alguien está conmigo? Pero no lo que me dicen que tengo que hacer. La cosa es distinta, ¿no? Entonces, que es mi orgullo que está brincando. Está saltando como si fuera una ranita el orgullo, ¿verdad? Saltando y saltando y saltando, hermanos. A veces hay como manadas de ranas. Hermanos, tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a ser humildes. Hay un ejemplo poderoso, maravilloso, el mayor ejemplo de todos, Jesucristo. Hay que seguir ese ejemplo. Mira, Jesús se despojó de todo. Jesús sí se enojó. Jesús sí se frustró en algunos momentos, créame que sí. Fue muy duro, el enemigo lo atacó, pero a pesar de todo eso, él se levantó. A pesar de todo eso, él nunca dejó de ser un siervo. A pesar de todo eso, él nunca fue desobediente, caminó en obediencia. Él tenía bien claro la palabra, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Voy a llevar a cabo el propósito eterno del Padre. Él era siervo. Quiero que escuches, él era siervo. Y como siervo tenía herencia. Los siervos de Jehová tienen herencia. Pero los siervos de Jehová, vuelvo a decirlo, muchas veces se enseña solamente la primera parte de ese versículo. Se le enseña a la iglesia, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que todo el mundo anda repitiendo esto una y otra vez, pero nadie enseña que tenemos que ser siervos, porque es una promesa que está ligada a una herencia, y esa herencia es para aquellos que son llamados a ser siervos de Jehová. Amén. Mira, si tú no eres siervo, en algún momento esas armas se van a usar contra ti. Así es. Y te van a dominar. Y te va a costar prosperar. Y te va a costar levantarte. Por eso es tan importante, yo diría importantísimo, comprender que hay que ser obediente. Importantísimo comprender que hay que ser sujeto. Importantísimo comprender que al estar siendo un siervo, la promesa de Dios es efectiva en mi vida. Porque es una promesa para los siervos obedientes, no para desobedientes. Y es ahí donde las armas del enemigo no pueden prosperar. Así que la palabra es muy clara, la palabra es directa, la palabra es transparente, la palabra es real, la palabra es poderosa, la palabra no engaña, la palabra es fiel y verdadera. Amén. Si quieres recibir, si quieres fluir, si quieres recibir la promesa, si quieres caminar en la herencia, si quieres prosperar, sé un siervo. Camina como un siervo, obediente en amor, no porque tengo que hacer algo, en obediencia, en amor. Y es tan importante, iglesia, ser siervo. Sé un siervo. Sé un siervo, iglesia. La palabra no dice, sé un simpatizante del Evangelio. Simpatiza con Dios.
simpatiza con ir a una iglesia. Ve cuando puedes, cuando tengas chance. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sé siervo, sé siervo. Ser un siervo significa sométete al Señor. Sométete a Dios, camina con el Señor, ama a tu Señor, sujeto en obediencia en todo a Él. Y entonces, la herencia viene sobre tu vida. Si alguien me pregunta hoy, ¿quieres darle una buena herencia a tus hijos? Sí, claro que sí. Si alguien me pregunta, ¿quieres darle una buena herencia a tus hijos espirituales? Sí, claro que sí. Quiero dejarle la mejor herencia que el Padre eterno tiene, la palabra de verdad, la palabra de vida, la mejor herencia. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere hacer cosas maravillosas sobre tu vida, pero ¿quién toma la decisión? Nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a tomar decisiones. Si queremos caminar en la herencia, en el poder de la herencia o fuera de ella, en el poder de la obediencia, en el poder de la sujeción, en el poder de la promesa, porque las promesas del Señor son fieles y son verdaderas para sus siervos. Así que el llamado de Dios para todos es: sé un siervo. Tú que nos escuchas donde quieras que estés, sé un siervo. Sé un siervo para que entonces las puertas genuinas del Señor sean abiertas, sin necesidad de empujar, sin necesidad de hacer más nada. Solo el Señor abrirá las puertas en el momento que decidas ser un siervo libre, un siervo bendecido, un siervo será dotado de promesas maravillosas, de herencias de parte del Padre que transformarán tu vida. Que el Señor te bendiga y te esperamos en esta tu casa, Fe y Milagros, cada día domingo a las 9:20 de la mañana, día miércoles 7:20 de la noche. Bendiciones.